Muy buenos días, queridos espectadores. Nosotras somos alumnas de la licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, correspondientes al tercer semestre Grupo A, bajo la asesoría de la docente Karina Ramírez Morales, que imparte la asignatura de Teorías del Desarrollo 2. Me honra presentar a mi equipo, el cual está conformado por Constantino López Cristel, López García Carolina, Martínez Gómez Jocelyn Citlali, Mioño Godínez Katy Valeria y Palomeque López Ivón. La muerte no es el final, sino el principio de la eternidad. Por eso hoy abordaremos el tema de encontrar el significado y propósito de la vida y en la muerte. La vida y la muerte son dos conceptos que construyen el ciclo de la vida. Es la dualidad con la que se rige el universo, creación y destrucción, un inicio y un final, porque no existiría una sin la otra. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces, la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es la vida? O más bien, ¿qué significa estar vivo? En un sentido muy literal, todavía no sabemos el significado de la vida. Este concepto es difícil de definir, ya que dependiendo de la disciplina en la que nos situemos, serán obtenidas diversas respuestas, y estas pueden resultar hasta antagónicas entre sí. La vida humana es un fenómeno complejo, tal vez el más complejo e importante sobre el que se pueda tener conocimiento. El desarrollo de la ciencia arroja que ésta surge en un momento determinado, siendo aún, pese a lo avanzado, oscura la explicación del momento específico de su aparición y comienzo de su evolución. La vida humana es parte de la vida en general, es una forma de su manifestación, lo más desarrollada de las conocidas. Desde la física, pueden ser entendido como el tiempo que duran las cosas o bien como la fase evolutiva. Desde la filosofía, es difícil encontrar un solo significado por los diversos autores que dicen que es algo que acontece y no puede ser definida a ciencia exacta. Y desde la biología, se puede definir como a la capacidad de nacer, de respirar, de desarrollarse, de procrear, evolucionar y morir. Esto quiere decir que la vida humana es la existencia del ser humano. Si nos centramos en un único individuo, dicha vida humana comenzaría con su nacimiento y se extendería hasta el momento de su deceso. Desde los albores mismos de la civilización, el hombre inicia el interminable camino hacia el descubrimiento y explicación de la verdad sobre la razón de ser de su existencia. Pues cada individuo humano a lo largo de su vida va adquiriendo una visión muy particular y específica sobre este fenómeno de acuerdo a lo vivido. Esto hace extremadamente compleja la existencia del hombre y su investigación, porque las vivencias y valoraciones particulares de cada sujeto condicionan en buena medida la objetividad del conocimiento adquirido, pues cada existencia acrisola una dosis importante de creación individual y colectiva que tiende a expresarse de uno u otro modo en sus objetivos. ¿Cuál es el propósito de la muerte? El propósito de la muerte es la vida. La vida física tiene unas limitaciones que le impone precisamente su cualidad de física o de material. Eso hace que llegue un momento en que la vida no pueda continuar en esas condiciones. Un ejemplo es como cuando nosotros tenemos un vehículo, inevitablemente llegará un momento en que ese vehículo ya no dé más de sí, ya no nos servirá y habrá que conseguir otro vehículo. Entonces, esa es una transición. En ese cambio de vehículo es lo que llamamos muerte. Nosotros no somos el vehículo, sino su conductor. Cuando el coche ya no nos sirva, lo abandonaremos y conseguiremos otro recién salido de la fábrica. Ese vehículo correrá la misma suerte. Poco a poco irá deteriorándose. Lo que llamamos vida es en realidad un largo encadenamiento
de vidas y el propósito de la muerte es hacer la transición entre una vida y la siguiente. ¿Qué es el propósito de la vida? Pues bien, vivir con propósito significa hacer que lo valioso en la vida se haga presente, es decir, conectarnos con aquello que nos da la experiencia de que vale la pena respirar e incluso que vale la pena dar la vida por algo o por alguien. El asunto es que la vida puede llenarse de sentido si nos conectamos con lo valioso que hay en ella. Si lo valioso es el cuerpo perfecto, pues daremos nuestra vida por ello. Si lo valioso es el dinero, pues gastaremos la vida consiguiéndolo. Sin embargo, es posible que existan cosas que duren más tiempo y que la experiencia interna nos lleve a sentirnos plenos. El sentido de la vida puede encontrarse en los vínculos con personas valiosas a través de la experiencia de amar o sentirnos amados. Muchos de nosotros descubrimos el sentido en nuestros hijos. Notamos que en medio de una crisis no podemos morir porque aún están muy pequeños, o nos descubrimos cuidando la salud porque no queremos dejarlos solos. Otros descubren el sentido al encontrar a un ser humano delante del cual puedan ser y mostrarse sin temor, puedan vivir el amor. Los vínculos con personas valiosas son una de las principales fuentes de sentido. En ocasiones, el sentido de la vida se hace transparente en medio de algún sufrimiento. Nos sentimos tristes cuando perdemos algo importante. Nos distraemos de lo realmente valioso. Y cuando la enfermedad, el rigor de los años o la confrontación con la muerte sobresalen, la lucidez acerca de lo que sí vale la pena se muestra con crudeza. No es fácil encontrarle sentido a la vida si vamos demasiado rápido, pues las cosas más valiosas requieren de tiempo y dedicación. Solo en la calma podemos disfrutarlas. Si vamos corriendo, huyendo de nuestros miedos o persiguiendo latas que parecen oro, solamente pasar al frente de lo realmente importante y no nos damos cuenta. El sentido pocas veces toca a nuestras puertas. Hay que detenernos y oler lo que huele, saborear lo que sabe, sentir lo que se siente y llenar la vida de más vínculos valiosos y genuinos. Hay que descubrir para qué estamos hechos y hacernos útiles para el mundo. Después de hablar de la vida y de su significado, ahora le toca la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Es un proceso terminal e irreversible que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y por ende el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales como la vejez o algunas enfermedades o de forma inducida como un accidente o algún desastre natural. Más allá de la biología, existe una concepción social y religiosa sobre la muerte. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el fin de la vida física, pero no de la existencia. La creencia en la reencarnación es bastante común. La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el hombre las más grandes reflexiones y las más profundas preguntas. La muerte y el sentido de la vida. Humanizar la muerte es comprender y vivir su sentido. La pregunta por el sentido de la muerte surge de modo apremiante e ineludible. Al presentarse la muerte como lo último y el fin de la vida, le da a ésta el sentido y la finalidad última. Todo ser humano tiene que asumir una gran tarea, encargarse de su vida, aprender a vivir. La muerte nos impulsa a vivir una existencia más auténtica, aceptar nuestra finitud, apreciar nuestra condición itinerante, relativizar la acumulación de bienes y las funciones sociales, descalificar los egoísmos y el afán de lucro, a no desperdiciar el tiempo, sino disfrutar la seriedad del momento y la tarea presente. Buscamos explorar el rostro de la muerte y descubrir lo que nos enseña con su silencio y su mutismo. La celebración del Día de Muertos nos ayuda a recordar, a llevar al corazón la memoria de nuestros seres queridos. Muchos pensadores antiguos y modernos señalan que la filosofía, el amor a la sabiduría,
Posee entre sus principales funciones el aprender o enseñar a morir. En el fondo, aprender a morir es aprender a vivir, lo cual implica dar a la vida una finalidad, una dirección y un sentido que va más allá del instinto de conservación y cultiva el instinto de superación. El hombre no limita su actuación a satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, sino que procura conferir un valor y un significado a su vida y a su muerte. Incluso en momentos en que la vida parece perder su sentido, en épocas de crisis y de decadencia, aparecen la ansiedad, la inquietud y la angustia como testigos paradójicos de la búsqueda del sentido, del valor y la exigencia de un fin y de un orden. Nunca desaparecen de la mente y del corazón humano. Entonces, la muerte no es solo un gran signo de interrogación que abarca toda la vida, sino una realidad que plantea numerosas incógnitas. Entonces, la muerte siempre está presente. Lo que sucede es que nos hemos olvidado de ella, la vemos como alguien oscura y lejana. Lo que es cierto es que se necesita muerte para que haya vida y vida para que haya muerte. Es decir, cuando realmente entiendes que la muerte puede llegar en cualquier momento es cuando se comienza a vivir. Pero no es vivir con miedo, sino vivir con satisfacción de la vida que tienes para que cuando llegue ese momento te vayas en paz y con satisfacción. Muchas personas llegan a sentir que no pueden sobrellevar la vida que se tiene, que puede resultar muy dura, triste o difícil. Por ende, se piensa que estar muerto o muerta es la solución. Por eso es importante aprender a disfrutar la vida. El mundo occidental se caracteriza por tener la incertidumbre de la muerte, y con frecuencia sentimos temor a morir, aunque de antemano sabemos que es el único porvenir seguro como seres humanos. Filósofos y pensadores importantes han tenido como objetivo dilucidar el significado de la muerte y auxiliar al ser humano en su temor frente a ella. Las religiones o las creencias en torno a la vida tienen variados conceptos y rituales de la muerte, pues algunos creen en la posibilidad de reencarnación o la resurrección, o de una vida eterna en el cielo o en el infierno. El sentido de la muerte en un México prehispánico y en nuestras etnias actuales está ligado a ciertos dioses y a la vida después de la muerte. De hecho, el mexicano actual ha llenado su mundo de mitos y leyendas, de poemas, canciones, dichos populares y de una mezcla de temor y humor. Incluso se dice que nos burlamos de la muerte o reímos del miedo. Pero, ¿estamos preparados para morir o para perder a un ser querido? Seguramente la respuesta sería un rotundo no. Pero la muerte es un proceso natural de la vida, tan cotidiano como el nacimiento de un nuevo ser. El problema es que cuando está cerca experimentamos diversos e intensos sentires. Pero gracias a la actualidad hay un gran número de personas preparadas para ayudar con este proceso, tanto en la persona a fallecer como para sus seres queridos. Y esto sería todo por el video de hoy. Les agradecemos la atención prestada. Disfruten su vida y valórenla.